¿Puedo, Belén? Bien, ¿se me escucha? Vale. Bueno, buenas tardes. Lo primero, las instrucciones. Apaguen los móviles, coloquen bien las mascarillas, pónganse cómodos y luego a la hora de salir ya salen. ¿No se me bien? De todas formas, lo que yo tengo que decir tiene muy poca importancia. O sea que el caso es que veamos el socorro. Bueno, nos acompaña hoy una de nuestras más veteranas socias y una gran colaboradora del Ateneo, la catedrática de la Universidad de Oviedo, doña Socorro Suárez de la Fuente. Gracias, Socorro, por estar de nuevo entre nosotros. Para muchos de ustedes es una persona ya muy conocida, de hecho es de la casa. Viene para hablarnos de una profesora, escritora, novelista, articulista y fundamentalmente activista femenina, la asturiana Sara Suárez Solís. No fue Sara una mujer convencional, ni muchísimo menos, en los tiempos que le tocaron vivir, en los que la mujer apenas tenía derechos. Fue una mujer feminista convencida. Ella misma dijo que defendía a la mujer porque creí que debía de ser defendida y me convertí en feminista sin saber cómo. Y creo que las armas que utilizó para convertirse en feminista de pro fue precisamente su formación académica. Desde el conocimiento pudo defender aquellos derechos que la mayor parte de las mujeres no tenían en su época. Nació en Oviedo en 1925, le tocó vivir la guerra civil y la posguerra, se formó pues en plena dictadura, lo que para una mujer entrañaba no pocas dificultades, que no impidieron que ella se formase universitariamente. Lo que sin duda es un buen pasaporte para implicarse desde sus conocimientos con el feminismo. Entendido, como ella misma decía, defendía a la mujer porque creí que debía ser defendida y me convertí en feminista. Su compromiso con la mujer quedó patente en un sinfín de artículos periodísticos donde analizaban la realidad de la época y en su implicación en diversas asociaciones feministas. Estamos pues ante una mujer que fue docente, novelista, articulista y, como ya dije, luchadora feminista. Forma parte de la charla que tendrá lugar a continuación de un ciclo que coordina quien hoy nos acompaña, Socorro, que dedicamos a las mujeres que a lo largo de la historia se dedicaron a la literatura. María Socorro es también feminista, ella nos explicará probablemente cómo, si me permiten decirlo, entendiendo por tal quien tiene verdadera preocupación por la formación de la mujer para de esta forma igualarse en derechos y deberes con el hombre. Y yo ahí no voy más lejos. Posee nuestra profesora un amplio currículum que ella misma ha querido resumir en lo que les voy a leer ahora. Es poquísimo. Es catedrática de filología inglesa en la Universidad de Oviedo, investiga sobre literatura y teoría literaria, poscolonial y feminista, así como el tema fáustico en todo su desarrollo, y es autora de innumerables publicaciones y artículos. Como verán, es un currículum muy resumido, porque creo que el currículum de Socorro serían 6 páginas, 8 tal vez. Bueno, y sin más, le doy paso, que es a ella quien ha venido a escuchar. Gracias de nuevo, Socorro. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación y por dejarme venir aquí. Ay, perdona. ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí se Sí, oye? sí, sí. ¿Y me oís bien? Sí, sí, Bueno, sí. genial. Bueno, pues no, quería dar las gracias porque yo vengo encantada a hablar al Ateneo. El caso es que gracias por darme esta opción y por estar aquí dispuestas a escuchar. Y claro, hablar de Sara Suárez Solís pues es una verdadera satisfacción, porque una de las cosas que más siento es que teniendo una autora como esta, que tenemos aquí de Asturias, y como veréis luego, una mujer preocupada por el cambio social, por el lenguaje, que es muy importante también, por el buen uso del lenguaje, como ella nos va también a explicar, por fomentar el que las mujeres no solamente tengan acceso a sus derechos, sino se den cuenta que tienen derecho a solicitar sus derechos también. Bueno, pues con todo eso, y siendo asturiana, nacida en Oviedo en 1925, lo tenéis ahí, muere en el año 2000,
muy joven todavía y yo diría que en plena producción. Bueno, pues a pesar de todo esto que os digo, es muy difícil encontrar sus novelas. Se puede encontrar una de ellas, Blanca y Radiante, con relativa facilidad, pidiéndola a la librería, porque tampoco suelen estar, pero es que luego las demás están ya, no se pueden comprar, no están ni siquiera en librerías de viejo, en las bibliotecas, están como oro en paño, no se puede sacar, hay que leerlo allí porque ya son, y yo creo que claro, que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de este valor tan grande que tenemos. Ya sabes lo que se dice siempre, si fuera americana la estaríamos leyendo en todo el mundo en traducción, ¿no? Y la tenemos aquí, luego veréis que además tiene un lenguaje precioso y muy cotidiano también de nuestra vida asturiana, ¿no? Como decía Isabel, pues no solamente fue una autora importante, fue también, o sea, una autora en el sentido de novelista y de narraciones, sino que fue también investigadora y fue profesora de enseñanza media durante muchos años. En la introducción que tenéis, cuando en el anuncio de esta charla venía como había ido, ¿no? de un lado a otro en enseñanza media. Yo la conocí pues cuando yo estudiaba en el Instituto Doña Jimena y ella era profesora en el Instituto Jovellanos y organizaban siempre cosas para la gente entonces del preuniversitario con el doctor José Benito Álvarez Huilla, que también lo recordaréis, y nos dieron pie a muchísimos coloquios, a saber interactuar hombres y mujeres antes de llegar a la universidad. Estoy hablando, claro, del final de los años 60, los 1960. Y para mí ya Sara Suárez ya fue una influencia importante en mi vida, ¿no? Luego fue profesora en la Normal, en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, hasta que se jubiló ya. Y ahí, por cierto, conoció a Carmen Ruiz Tilbe, de la que tendremos ocasión de hablar también, que es otra de las figuras literarias fundamentales en el mundo contemporáneo nuestro y sobre todo asturiano. Aunque ella se dedicó siempre más a la escritura creativa, fue una investigadora filológica importante y además siempre tuvo como aval, tanto académico como personal, a don Emilio Larcos, y yo creo que eso también es importante, ¿no? Avala que ella estaba haciendo cosas meritorias en el campo filológico. Fue secretaria mucho tiempo de Tribuna Ciudadana en Oviedo, que también organizaba y organiza, pero bueno, en su momento fue un lugar cultural muy importante, y fue vicepresidenta de la tertulia feminista Les Comadres, aquí en Gijón. Claro, en todas las entrevistas que le hicieron para la prensa, pues como no podía ser de otra manera, pues se confiesa apasionada de la lectura, claro, de la música. Dice, tanto me gustaba la música clásica como Bach o Beethoven, como me gustaban los Beatles y Carlos Gardel, o sea que en ese sentido Rosa León es otra de las cantantes que le gustaba muchísimo. Me parece importante entender también la parte humana, ¿no? de Sara. Y en la última entrevista que dio en 1999, cuando ya estaba enferma, a Tino Pertierra de La Nueva España, y cuenta, bueno, pues lo que recuerda de su infancia y de su familia, y dice una cosa muy interesante, dice, es que mi madre me cantaba todas las noches al oído cuando iba para la cama, para que, según mi madre, mis sueños nacieran de la música. Y a mí me parece pues, un detalle también que sin duda tendría que ver con lo que fue luego su vida después, ¿no? Bueno, me encantaban los crucigramas y dice que todos los días hacía uno, y de hecho la enfermedad le pilló haciendo un crucigrama, cuando se dio cuenta de que era incapaz, ¿no? de decidir qué era lo que le pedían. Y eso fue el primer paso. Luego lo comentó también su marido, ¿no? que llegó y dijo, oye, algo me pasa que soy incapaz de entender este Galimatías. Y luego ya duró un poco, duró un año y medio, una cosa así.
Y aquí tenéis todas sus publicaciones, bueno, no todas, las que vienen en forma de libro, ¿eh? Por una parte, las académicas, el léxico de Camilo José Cela fue su tesis doctoral, luego análisis de Belarmino y Apolonio, y ya bastante más tarde, cuando ya estaba metida totalmente en el campo de la literatura, todavía publicó un estudio filológico sobre la aportación al léxico de Luan. En este momento, como digo, ya estaba publicando sus novelas. Como veis, tiene 6 novelas, de las que voy a hablar muy poco, pero animaros a que vayáis a la biblioteca a solicitarlas, a ver si solicitan a su vez que las vuelvan a publicar. Camino con retorno, luego, como digo, las veremos. Juegos de verano, Un jardín y silencio, Blanca y radiante, que es la que se encuentra todavía hoy en día para comprar, Sonata para 12 manos y Retablo de paseantes. Y luego ella tiene, pues, en revistas y en periódicos muchísimas narraciones breves y, claro, cientos de artículos. Era articulista de la Nueva España casi hasta el último momento, y solamente ahí están recogidos algunos en estos 2 libros, ¿no? Mujer, mujer, y luego Claro y llanto, que se publicó póstumamente. Pero, vamos, su labor en los periódicos es algo impresionante, porque tiene mucho que ver con su propia idea de lo que era la literatura. Por ejemplo, los pongo aquí porque una de las cosas que hace, no solamente en los artículos periodísticos, es opinar sobre lo que eran las noticias del momento, sobre todo cuando tenían que ver con mujeres. Era una época, los años finales de los 80, los 90, pues unos años de mucha controversia todavía sobre el feminismo. Pero es que además también utiliza en los periódicos, pues, para recuperar a mujeres literarias, o a mujeres importantes en el mundo español. Yo solo voy a mencionar 2, ahora esta y más adelante vamos a hablar de una de las novelas, volveré a mencionar a otra, pero tiene artículos largos, porque en media hoja de un periódico, sobre todo cuando la Nueva España era tan grande, daba para mucho, ¿eh? Y este es del año 1999 y recupera, pues, para el conocimiento general, a Carmen Baroja. Carmen Baroja, yo tengo que reconocer que trabajando en literatura desde hace un montón de años, hasta que no me encontré con este artículo de Sara, no sabía que Carmen Baroja, la hermana de Pío Baroja y la madre de Julio Caro Baroja, que efectivamente estudiábamos en la universidad ambos, por diferentes razones, pero porque eran hombres destacados de nuestra cultura, y sin embargo aquí estaba esta mujer, la hermana de Pío Baroja y además hermana de otros varones de la casa, que escribió el libro que tenéis ahí. Recuerdo de una mujer de la generación del 98. Este libro, o sea, el manuscrito lo encontró una investigadora española entre los papeles de Julio Caro Baroja, o sea, de su hijo, después de que su hijo ya hubiera muerto. Y fue ella la que se ocupó, pues, de sacarlo a la luz, porque es un testimonio. Ella escribió una biografía, una autobiografía. Ella escribió cómo se sentía en una casa intelectual que no le daba ninguna opción a ella, ni sus hermanos, ni su padre, y su madre decía, bueno, hija, no, las mujeres no tenemos capacidad, y ella se sentía una mujer con capacidad, y lo escribe, lo va comentando aquí. Hizo sus pinitos, aprovechó, como hicieron muchas otras mujeres, entre ellas Virginia Woolf, ¿no?, de las que os hablarán también dentro de poco, las mujeres que tenían inquietud intelectual, pues porque vivían en casas donde entraba gente importante y ellas querían saber, y entonces atendían, ¿no? Escuchaban, se sumaban así subrepticiamente a las tertulias, y ella comenta la cantidad de gente intelectual que pasaba por allí a hablar con su hermano, a comentar lo que querían publicar, etc. Pero a ella no se le daba ninguna opción, ¿eh?
Y os puse una de las citas que aparece en el libro. Dice: la moral de mi casa era rígida para mí y muy laxa para mis hermanos. Después de casada ya no tuve más que mis labores domésticas y llevar la carga de muchísimas cosas. No tenía derecho a nada más. No pude escoger ni cambiar de vida. La tristeza, la nostalgia y el aburrimiento que he padecido toda mi vida hizo que me llamara la descontentadiza. Sus hermanos decían: no, nunca estás contenta. Claro, la tristeza, la nostalgia y el aburrimiento, claro, son en parte, que bueno, no es lo que nos aparece en Sara, esto es aparte, una idea que tengáis presente, pero es por lo que se dice que hay tantas mujeres locas, y que las mujeres son las que tienen todos estos problemas mentales. Hay muchas autoras que pasan por momentos muy difíciles. Claro, si no puedes escoger tu vida, si no tienes opción a aprender, si estás frustrada en todo lo que haces, es lo que pasa. Bueno, pues este tipo de cosas las hacía también Sara en su literatura, en su obra periodística, ¿no? más que en su literatura. Porque ella creía en la fuerza de la palabra escrita, lo decía también en las conferencias o en los cafés, ¿no? Siempre decía: es que lo que se escribe y queda escrito siempre hace mella en alguien. La palabra escrita tiene mucha fuerza. Y una ficción bien construida construye personajes que son prácticamente seres vivos. Ella habla, pues, Fortunata y Jacinta, ¿no? De que parece que lees la novela y es que sientes con ellas, ¿no? Porque tienen, pues eso, mucha vida interior, mucha vida exterior, entiendes perfectamente por cómo reaccionan, porque reaccionan. Y claro, tanto estos personajes absolutamente de ficción, que son pura pura estrategia de la mente de la autora, como el connotar los espacios, un espacio, por ejemplo, Oviedo, que vamos a ver que aparece siempre en su obra. Pues tú pasas por Oviedo y te parece que ves a sus personajes caminar por allí, lo veremos además cómo lo explica. Pero incluso de espacios sin ningún significado, nada más que para la gente que vive allí. Claro, estamos pensando obviamente en La Mancha, ¿no? ¿Qué es La Mancha? Pues sin Don Quijote, ¿no? No sería nada más que un lugar en el centro de España. Y ahora vas y vives con él, ¿no? Sus aventuras, lo llenas de vida, ¿no? Y eso está siempre muy presente en la obra de Sara y también en todos sus artículos periodísticos, ¿no? A la Vetusta de Mauzores, ella la llama Fontán. Y luego, por contraste con ese Fontán tan vetusto que ella nos describe, pues a Gijón lo llama Somavilla, y es como un lugar de escape para los personajes cuando ya no aguantan más el ambiente de Fontán. Vienen a ver la playa y la mar y de paso a oxigenar un poco el cerebro, eso nos lo pone ella también. Y quería mencionar otro artículo del 9 de septiembre de 2000 en La Nueva España, que es pues, un homenaje a Sara, que acababa de morir, escrito por Carmen Ruiz Tilbe, que lo podéis, incluso yo creo que está en internet, que se titula El Oviedo literario de Sara Soares Solís. Y en toda una página del periódico pues, se dedica a hacer precisamente este análisis de cómo Sara consiguió dar vida a este espacio, ¿no? al espacio de Fontán. Claro, ella también pensaba, y yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo como profesora de literatura que soy, ¿no? que en la literatura, que es un espacio de pruebas, donde ves a personajes que a veces piensan como tú o les pasan cosas que podrían pasarte a ti o incluso que te pasaron, pero que también ahí se ve no solamente la vida de los personajes, sino la economía, la política, la historia del momento. Entonces, claro,
ella dice, si eres capaz de hacer un buen análisis de una obra de literatura, de fijarte, de leerlo con cuidado, siempre germina una semilla en la mente de quien lo oye, ¿no? de quien lo lee. Y entonces, pues hay la posibilidad de que alguien pues lo lea y despierte a nuevas posibilidades, a nuevas ideas. Y bueno, pues ella habla también, y esto lo experimentamos, yo creo que todo el mundo que estuvo aquí, que fue el año del Quijote, el año de 2005, ¿recordáis? Que bueno, pues hubo Quijotes y Sancho Panzas por todos los sitios. Y hubo gente, y yo tengo que decir, mi madre, que pensaba que había existido Don Quijote. ¿Por qué? Porque claro, es una figura que tienes, sabes clarísimamente cómo era, ¿no? Alto y enjuto, cómo vestía. Sancho Panza, pues ¿por qué no iban a existir? Si nadie te dice lo contrario. Eso es la literatura, el hacer vivo todos esos valores y todas esas preocupaciones. Y claro, ella nos dice, como comentaba también Isabel, como es tan consciente, ¿no? de la situación de la mujer en ese momento, porque claro, ella vive y estudia, porque en casa la animaron a que lo hiciera, y viaja y va a oposiciones varias veces. En una de ellas se encuentra con José María Martínez Cachero, que posiblemente haya estado aquí también hablando en su momento, catedrático de literatura en la Universidad de Oviedo, hicieron oposiciones a la vez. Pues ella ve que las mujeres no están donde podrían estar, ¿no? Y de ahí viene pues que ella diga que pues, me hice feminista casi sin darme cuenta, ¿no? Porque yo lo que quería era llamar la atención sobre actitudes que eran herencia de siglos, pero que ya quedaban obsoletas pues en un final del siglo XX, ya entrando en un siglo XXI, donde habían pasado muchísimas cosas que hacían que las opciones de las personas fueran ya muy diferentes. La primera novela es Camino con retorno, que es sobre Fontán, sobre Oviedo, entre 1923 y 1974, porque a Sara le gusta hacer sagas, o sea, novelas donde aparece cómo se inicia pues, la fortuna de la familia, o cómo pues unos primeros personajes que luego tienen hijos y luego nietos, y cómo todo esto se va modificando. Esta es una novela histórica, dicha por algunos críticos, tiene alguna más, y tiene, siempre crítica social, por eso le di ese título a la charla. Y aquí tenéis una cita que me pareció muy interesante, porque dice: en los años 40 la familia del capitán Quirós tenía motivos para considerarse feliz. Estaba en su prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Eso es lo que decía el padre del capitán Quirós. El capitán vivía con su mujer, doña Pura, y sus hijas en la plazuela del 18 de julio. Y abre un paréntesis y nos dice que años atrás se había llamado de la República, y más atrás todavía de la reina Isabel II. Y entonces ahí veis ya esa línea histórica que nos marca Sara en sus obras. Esta fue, como digo, la primera obra, y ahí aparecen ya personajes que luego vamos a encontrar pues caminando por otras de sus novelas, con lo cual hace esa genealogía también tan interesante. La siguiente es Juegos de Verano. Juegos de Verano es una novela mucho más dura, porque es una novela que no es naturalista, porque le faltan las características esenciales del naturalismo, pero puede leerse como tal. Es sobre ya un matrimonio ya muy perjudicado, con un marido que anda con muchas escapadas extraconyugales, la mujer desesperada metida en casa, los hijos que no entienden porque la madre está aburrida. El padre es en este momento cincuentón ya, y los hijos pues son adolescentes. Claro, eso es una época muy complicada, y la madre lleva muy mal que parece ser la rara de la familia, cuando ella, como dice, yo lo único que hice es portarme como una mujer de mi casa, que era precisamente lo que
lo que me habían enseñado a hacer, ¿no? Y sobre todo, claro, aquí tenemos ya el primer personaje femenino clarísimamente mediatizado por el qué dirán. ¿Qué dirán tus tías? ¿Qué dirán las vecinas? ¿Qué dirán si se enteran en el café, en la ópera, etcétera? Aquí tenéis una cita del marido, que es el que lleva la voz cantante en la narrativa. Dice: aproveché la ocasión que yo mismo había provocado para lamentar mis problemas conyugales con una mujer, una conocida, soltera, que él piensa que, bueno, pues igual si la engaña un poco, ¿no? Pues le va a parecer fenomenal. Entonces se lamenta, ¿no? Que eso pues, es uno de los argumentos: ay, que mi mujer no me entiende, que no me cuida, que etc. Dice: porque sé por experiencia que no hay nada que tanto ablande el corazón femenino. Entonces, cuando ya la tiene engañada y ella piensa que realmente la quiere y que, bueno, pues que es, por supuesto, es que su mujer no le entiende porque él es bueno y tal, dice él mismo, más tarde pude comprobar que era una simple, que no andaba equilibrada, y pronto se convirtió en una soberana murga. Estas estas partes de la cita os las puse, aunque no están en la misma página, pero para que vierais pues la gradación, ¿no? Primero la engaño, luego ya me cansa, y luego pues menuda murga, y entonces corta con ella. Claro, corta con ella y ella se suicida, porque claro, es una mujer ya solterona que piensa que, bueno, se confía a este hombre, se lo da todo y luego se ve abandonada, engañada, y luego ya lo de siempre, ¿no? Todo el mundo le dice: mujer, pero ¿cómo te fiaste? Todo el mundo le conoce, etcétera, etcétera. Y se suicida. Y esto luego lo vamos a ver en que sale más adelante, o sea, esta conexión tan interesante que hace Sara en todas sus obras, porque esto luego tiene una segunda parte, una anécdota en otra de sus, bueno, una anécdota, una parte vital en la vida de la mujer, de la esposa de este hombre. Claro, este engañar a una mujer, sobre todo porque en este momento, en 1982, todavía existía el concepto de solterona, que hoy en día yo creo que nadie ya, una persona joven sabe de qué va, ¿no? Te quedas soltera o no, o sabe lo que te apetece. Pero entonces era una degradación social, se les miraba con pena, había chistes, yo recuerdo un montón de ellos, ¿no? Siempre haciendo burla de la solterona. Y claro, hay de esta época, bueno, un poco antes, de 56, una novela de Juan Antonio Bardem, que no sé si recordáis, Calle Mayor, que es preciosa, y es lo mismo, es una apuesta, y ay, mira dónde pasa fulanita otra vez el camino de la iglesia. Ah, pues veréis, a que la engaño, ¿no? Y luego, claro, una tragedia. Ahí es jugar con los sentimientos de alguien, ¿no? Que a su vez esta novela, esta película de Bardem estaba basada en La señorita de Trevele, si recordáis la obra de teatro de Arniche de primeros de siglo. O sea que lo que hace Sara aquí es bueno, pues poner al día un tema que estaba ya, no sé si por desgracia, pero que existía en nuestra cultura del siglo I. Y luego en la tercera novela, que es Un jardín y silencio, fue premio Asturias de novela de la Fundación Dolores Medio, otra autora fenomenal, asturiana también, y que también se merece toda la atención posible. Esta novela es del año 1984, evidentemente. Y esta es la novela de un despertar a la vida de una chica joven, que es también tiene su toque naturalista, es una mujer, es una hija de soltera, que crece en un medio de trabajadores como hija de soltera. La madre le dice: tú di que murió tu padre cuando eres muy joven, ¿no? Porque socialmente estaba muy mal visto. Pero su madre había sido criada en una casona de Oviedo, por todas las indicaciones que da, es la casona que había donde está ahora el Banco de España. Y entonces, como el señor de la casa pues tiene mala fama,
como mujeriego, ella siempre cree que es la hija de esa familia, ¿no? Y entonces crece, diríamos, que esperando que algún día pues su padre la reconozca en la herencia y entonces llegue a ser a vivir como ellas. Bueno, consigue entrar de bibliotecaria en la casa. Y es curioso, claro, ella no dice nada, pero siempre piensa, mira, este es mi padre, ¿no? Ve la foto, el cuadro, no la foto, piensa que el heredero, que es su primo, bueno, es una manera de engañarse y a la vez hacer un estudio comparativo entre el mundo de los trabajadores, ¿no? Y de las criadas, que eran su tía y su madre, que piensan los señores, todavía ese mundo de los señores, ¿no? A los que admiras, aunque en el fondo, bueno, pues estaban también valiéndose de tu servicio. No os voy a contar cómo acaban, pero bueno, es una obra también con un final tremendo, un final triste, ¿no? Y aquí os puse dos citas, creo que no os da tiempo a leerlas todavía, pero dice, al final de la obra, dice, de golpe se hizo la luz, marcharme, escapar de aquí es lo que de la casona, es lo que tengo que hacer. Nadie podía obligarme a afrontar por más tiempo aquella degradación. Sí, me iría en cuanto amaneciera, libre de ataduras serviles, libre, lo que su madre no había conseguido ni su tía, ella sí, libre de pullas, de presencias, de aquella pequeña corte artificiosa donde toda naturalidad estaba como en la ópera previamente ensayada. La ópera de Oviedo aparece muchas veces en las novelas de Sara. Entonces, cuando había un desfile para entrar, ¿no? Como los premios Princesa, y la gente iba a ver entrar a quienes asistían a la ópera con sus trajes, etc. Y aparece eso, claro, en muchas obras de ella, ¿no? Y luego os puse esta cita porque es que me encanta el lenguaje. Es ella recordando cuando era pequeña, o sea, el personaje principal, esta chica, hija de soltera, Dice, yo interiormente me alegraba cuando su tía y su madre y las amigas criadas están hablando de la vida de los señores, ¿no? Dice, yo me alegraba de que también los nobles y los ricos padecieran enfermedades horribles, soledad, celos, cólera, pena, que es lo que ella sentía como chiquilla. Ay, Señor, nadie lo tiene todo en esta vida, suspiraba la tía Flora. Y yo saltaba, pues algunos, mira qué bien, les falta todo, les falta la salud, la tranquilidad y encima el dinero para que chinchen, o sea, ellos, los pobres, los que viven en la barriada. No me atrevía a decir para que se jodan, decía para que chinchen. Calla, víbora, sacavera, que eres igual que una sacavera. Y me miraban irritadas. El dinero no hace la felicidad. Sí que la hace, remataba yo chillando enardecida. Yo sería feliz si tuviera dinero, seguro. Qué soberbia, qué desgraciada vas a ser, Nonina, concluía. Y aquella frase caía sobre mí como una losa cada vez que la recordaba. Claro, yo creo que aquí mezcla en 15 líneas, como veis, un montón de registros, ¿no? y lo hace con mucho efecto, con muchísima fuerza. Ves perfectamente la actitud de las personas que están en ese diálogo, el sentimiento de frustración, el estar vendidas, entenderme en algún sentido, a los señores a los que servían, etc. Y Blanca Radiante, que fue premio Ateneo de Valladolid en el año 85. Claro, Blanca Radiante, en aquella época recordaréis la canción, ¿no?, de Blanca Radiante va la novia. Bueno, pues es justo eso lo que va a deconstruir, esa novia Blanca Radiante. Y aquí os puse una cita de Eulalia Galvarriato, que era la otra autora que ella recuerda y también saca a la luz para que la conozcamos. Yo tampoco había oído hablar de ella hasta que lo oí en boca de Sara. La cita de Galvarriato es muy oportuna para Blanca Radiante, porque claro, es el día más feliz de mi vida, ¿no?, el día de la boda, que es como el final, después de hoy ya no hay más, la felicidad ya va cuesta abajo, porque es el día más feliz de mi vida, y era como, por lo menos yo recuerdo
en mi barrio, en mi familia, era el día más feliz de su vida. Bueno, ¿qué es lo que dice Galvarriato? Morir, morir el día mismo de su matrimonio, desde la cima misma de la vida, desde el más alto sueño, caer. Porque claro, me voy a morir hoy, que soy feliz, antes de que venga la realidad de la vida, la realidad del matrimonio, la realidad del sexo, etc. Y esto sea un desastre. Y claro, os puse ahí a Galvarriato, que fue finalista del Premio Nadal en el año 46, con 5 sombras, que luego se publicó en el 47, que fue una de las mujeres que se movieron en el mundo intelectual madrileño en los años 50, 60, 70, que escribía, traducía cantidad de obras del inglés, y que era la mujer de Damas Alonso. Y yo es que no lo supiera, que Damas Alonso vino aquí a Gijón, incluso a Oviedo, le oímos, hablamos con él. En la vida supimos que su mujer era una intelectual y que era que escribía, y que también se queja en varios momentos pues de las pocas posibilidades que tienen de demostrar su valía, porque están siempre, es aquello de los amores decisivos, y si recordáis, ¿no?, las que tengáis más de 60 años, que era la radio, ¿no? Y era detrás de todo gran hombre siempre había una gran mujer, pero detrás. Y yo admiraba mucho a Damas Alonso, pero no sabía que su mujer valía tanto. Y no sabemos cuánto. Esto lo explicarán cuando hable Isabel Carrera, de Virginia Woolf. Si hubiera tenido una hermana Shakespeare, pues nunca, no sabemos. O sea, si su hermano hubiera tenido su potencial literario, pues no sabemos si lo tenía o no, se perdió o se hubiera perdido, ¿no? Pues aquí en el caso de Eulalia Galvarriato o de Carmen Baroja estamos en lo mismo. Bueno, En blanco y radiante es una viuda, también de Oviedo, que le está contando a una periodista lo que fue su vida, ¿no? Su matrimonio. Su marido había sido un político importante. Y a la vez ahí es muy curiosa esta novela porque tiene varias partes, o sea, varios niveles. Por una parte está esta viuda recordándolo, bueno, su marido era un prócer, lo buen padre que era, lo buen marido, y a la vez que ella, por primera vez en su vida, se atreve a pensar de cara a lo que había sido su matrimonio, es cuando está diciendo, bueno, menuda, ¿no? Tan bueno tampoco era. Y me acuerdo, pero eso, claro, no lo dice a la periodista. O sea, que seguimos como unos niveles ahí paralelos, y luego hay una criada que lleva toda la vida en casa, que ya se fue con ella cuando se casó, que entra pues a darles café a la periodista, ¿no? Café y pasta, si quieren algo, necesitan algo, tráiganme agua, bueno. Y claro, vamos oyendo a la criada, suspirando, madre mía, cada vez que sale, ¿no? Y al final, el último capítulo es de la criada, ella la que habla, y es la que nos explica, la que funde esta vida social externa que llevó esta mujer con la vida familiar dentro de la casa, por supuesto tabú, y claro que es la deconstrucción de esa mujer, de esa novia blanca y radiante, ¿no? Que va hacia su novio, que la espera amante y que va a darle felicidad. Y entonces esto es del final, cuando dice, bueno, hacer que no te enteras de nada, y más con una señora tan educada y tan señora como esta, que todo por favor y muchas gracias, que la verdad de Dios, que a señora no hay quien la ponga al pie delante, no como a otras. Siempre bajaba ella misma, que no le gustaba que viéramos al marido de aquella manera, que ella velaba mucho por las apariencias. Madre, ya lo creo, que las apariencias a la gente de Postín valen más que la vida. La veo bajar toda pálida y descolorida, y con un ojo morado hinchado y señales de haber sangrado por las narices la provincia. Creía, el día que baja, y la ven así, creía que nos habíamos marchado porque era jueves por la tarde y teníamos libre, pero nos habíamos retrasado con el serial de la radio y el fregado que se oía arriba. Bueno, la obra... Yo creo que Blanca y Radiante, en mi opinión, como
profesora, más bien, yo creo que es la mejor novela en cuanto que es una novela muy unificada, con muy pocos personajes y que entra además con diferentes niveles de percepción del personaje que nos cuenta, en primera persona además, y por lo tanto mantiene la tensión mucho más que en otras con más gente, donde vives las tragedias, pues ahora aquí, ahora allá, o pasa algo bueno, y entonces se diluye un poco más. Sonata para 12 manos es también una novela estupenda, es una novela coral, y aquí os puse cómo divide ella las partes, en preludio, adagio, andante, allegro, manon, tropo y rondón. O sea que ella misma divide la vida de esta familia pues como si fuera una sonata, pero tocada por mucha gente, porque hay varias generaciones. Y empieza pues a principios del siglo XIX con dos personajes principales. Una de las hijas de la familia que vive pues, en la parte vieja de Oviedo, en la calle Cima de Villa, en una buena familia, y una criada que viene del pueblo joven, de su misma edad, pues a trabajar y a buscar una vida mejor. Y esos dos personajes van a ser quien marquen toda la vida futura, ¿no? Va a haber, claro, porque va a haber muchos cambios de fortuna, ¿no? Ahí vemos pues todos los entresijos políticos y económicos que van viviendo estas familias, o esta familia diría más bien. Luego, claro, llega la República, luego llega la Revolución del 34, la Guerra Civil, la posguerra, y entonces van cambiando, ¿no? Quien antes estaba arriba, pues en un momento dado va a perder todo lo que tiene, va a haber cambios que trastocan mucho las cosas. Pero estos dos personajes femeninos se mantienen, y al principio, claro, es un escándalo, porque la chica, la que viene de criada, había aprendido a leer con su padre. El padre tiene el Quijote de libro de cabecera. En el pueblo no había más que el Quijote del padre, que cuando no entendía algo iba a preguntarle al cura, que estaba desesperado porque entendía todavía menos cada vez que le veía aparecer al padre de la criada. Decía, madre mía, que cree que yo sé algo y yo sé todavía menos que él. Entonces es muy interesante, tiene muchos toques de humor y de humor amable, ironía, crítica social, muy interesante. Bueno, cuando la criada llega a servir, se hace muy amiga de la señorita que tocaba el piano, ¿no? Y entonces la señorita le enseña un poco de música y hablan de literatura y hacen una amistad que va a durar durante generaciones. Pero cuando se entera la madre cuando la señora se entera de semejante cosa, pues se escandaliza, ¿no? Dice, las señoras, que eran la madre y la abuela, sorprendieron aquella complicidad y torcieron el gesto. Una sirvienta novelera y fantasiosa, malo. ¿Qué clase de chácharas se traían ella y Luz como unas compinchas? Qué vergüenza que toda una señorita morán no supiera marcar distancias. Pero se resignaron, porque a las criadas hay que aguantarles carros y carretas, que la que no cojea de una pata, cojea de las dos, que todas son iguales. Y si cambias, solo cambias de nombre, y no se les puede dar confianza, que le das el pie y se toman la mano. Bueno, luego esto va, como digo, va a haber muchos cambios en la familia Morán y en la criada Carmina, y las cosas pues en fin, van a torcerse, a enderezarse, etc. La novela llega pues a principios de los años 90, o sea que es una novela ya que se cubre prácticamente todo el siglo XX. Y ya en el 97 publica Retablo de paseantes, que es la última, yo digo la última novela. Hay quien opina que no es exactamente una novela, sino que es pues una recopilación de los temas
que nos había presentado antes. Retablo de paseantes es, bueno, pues, tiene muchos personajes y está planteada como la autora mirando por la ventana, porque tiene insomnio y se asoma y ve el campo San Francisco, la parte de arriba, la parte del monte, de este paseo tan amplio, y entonces se va dando cuenta de que está siempre, habrá gente que se pasea por allí de manera regular. Pues la primera es una monja que viene de cuidar a una enferma, viene de cuidar a fulanito, tal, ¿no? Luego ve a uno de los ancianos que están en la residencia, que está ahí al lado también, ¿no? Y que sale siempre a dar un paseo, luego otro que viene a pasear los perros, luego. Y entonces, una vez que ya tenemos a todos estos paseantes, el retablo lo hace con la voz de cada uno, ¿no? Cada personaje pues va contando, bueno, lo que hace, en lo que piensa mientras pasea, ¿no? En lo que fue su vida. Uno pues echa de menos a su mujer porque es viudo, otro se queja de sus nietos que son un desastre, la monja pues va pensando en esta persona enferma, etcétera, etcétera. Y al final, claro, tenemos pues eso, un retablo, más que no sucede nada, es lo que sucede pues en cualquier lado, pues por donde hay gente paseando, ¿eh? Es como una observación. Y dice, observe usted, luego hablan entre ellos, porque claro, se sienta uno en un banco y entonces llega el otro y se siente también, y pues se sienta también, y luego como se conocen ellos también, pues van pues comentando los periódicos, las noticias políticas, comentando el fútbol, es muy interesante. Y una de ellas dice, observe usted cómo se va filtrando la claridad rosada entre las gruesas ramas verticales. Doña Rosita estaba hablando con las plantas, porque doña Rosita está sola y ya lo único que tiene son sus plantas, las únicas que le dan conversación, porque esto es por la mañana cuando hace un poco de sol, pero luego tiene que ir para casa, pues el reuma la mata, ¿no? Y claro, luego es toda la tarde sola y la noche. Entonces es muy buena Sara dándonos esos personajes, ¿eh? Entonces doña Rosita está hablando con las plantas mientras las acariciaba con ternura para aliviarles el dolor, que es una personificación de las plantas y donde ella materializa pues, su propia soledad. Otro personaje que es don César, y la hermana Amparo es esta monja que pasa todas las madrugadas, ¿no? Puede pasar la noche con él. Dice, la hermana Amparo le da palique y escucha admirada sus irónicas disertaciones sobre la fe, que no tiene, sobre la fe que no tiene, sobre esta vida y la otra, que no espera, sobre el matrimonio, solo un contrato, Amparo. Este epicurio se siente ahora aparcado, esperando solo el desguace. Pero hace pensar a la monja, es muy interesante, porque la monja le habla de la resignación cristiana, del amor de Dios, de que en la otra vida pues todo lo que sufre ahora, ¿no? lo haga recompensado. Y a la vez atiende a lo que es un diálogo, y es una de las cosas que más me gustan de este retablo de paseantes, es que gente tan diferente es capaz de escuchar, no de imponer su criterio, sino yo pienso esto y tú qué piensas, ¿no? Bueno, pues se van como por ósmosis, se van modificando y ampliando también los horizontes de todos los personajes. Tenemos aquí otros dos personajes, Benito y don Cosme. Lolina es la mujer de Cosme, que no va a pasear, pues está muy enferma. Dice, no te embales, Benito, que no es para tanto, porque se está quejando de estos jóvenes que no tienen vergüenza, ¿no? Si nosotros fuéramos jóvenes, y don Cosme se pierde en sueños, si fueran jóvenes ahora, pues se iría con Lolina a bailar a las discotecas, ya lo creo. Menuda cómo se lo pasaría con una Lolina de 20 años. Cuando ellos tenían 20 años, se conformaban con algún paso doble agarrado en las romerías, o en el Paseo de la Herradura, donde, salvo en Cuaresma, tocaba la banda los jueves y domingos por la tarde.
Y otra vez, aquí tenéis en muy pocas líneas pues el recuerdo, el deseo, que nos explica cuál fue la relación con su Lolina, lo que hubieran hecho y lo que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? Y a la vez, pues aunque solo dice no te embales Benito, pues sabemos cosas también de Benito, ¿no? Que luego tiene también su capítulo y vamos a aprender más cosas. Y aquí el retablo de paseantes es cuando aparece una sobrina de aquella mujer engañada que se había suicidado, ¿no? Y entonces hay un escándalo en la ciudad, porque bueno, aparece en la prensa una noticia que no es exactamente así. El caso es que aquel hombre que teníamos en Juegos de Verano, que había estado engañando a tantas mujeres como podía y despreciando a su propia mujer, pues se ve envuelto en un escándalo del que no es precisamente culpable, es decir, no es culpable de una violación, es culpable de un suicidio, ¿entendéis? Pero la sobrina de aquella mujer que la vio sufrir, etcétera, etcétera, pues es la que le organiza una trampa y le obliga pues a emigrar a Argentina porque pierde la credibilidad, lo pierde. Y ya termino porque ya me parece que va siendo hora. Tenía un par de citas que son de sus entrevistas, la primera, y la segunda es del periódico. La primera dice: me gusta mi cartel de feminista, no lo busqué, defendí a la mujer porque creí que debía ser defendida y me convertí en feminista sin saber cómo. Defiendo a la mujer porque creo que toda defensa es poca. Y esto lo aclaramos a lo largo de todos sus artículos. Y en uno de ellos contesta a otro artículo que había salido unos días antes en la Nueva España, esto es de los años 90, donde pues explica, es un señor que dice: yo entiendo muy bien que las mujeres quieran trabajar, pero claro, estamos en una crisis económica y los economistas en los años 90 dicen que claro, que están quitando trabajos a los hombres y que las mujeres que se vayan para casa y que a cuidar a sus hijos, y que eso es muy serio y muy honrado y tal, ¿no? Y entonces le contesta Sara y dice: dentro de los más elementales derechos humanos, la mujer, como el hombre, debe elegir su propio destino y su profesión, ella solita, sin que se lo den elegido los hombres, ni los premios Nobel de turno, porque hay una invocación a un premio Nobel de Economía, ni menos los economistas, porque después, y aquí es donde viene la argumentación, que si la pensamos, porque la otra argumentación del premio Nobel la sabemos, las mujeres quitan puestos de trabajo, los hombres se frustran, etc. Pero claro, la segunda parte tiene que sufrir luego la mujer. Dice: porque después, cuando lleguen a la viudedad, cuando llegue el divorcio, la vejez y otras lacras que llegarán, ellas serán siempre las pobres y las postergadas, las que no tienen oficio ni beneficio, lo que nosotras, las feministas, llamamos la feminización de la pobreza. Bueno, tendríamos que hablar, hacer un curso de un semestre sobre la obra de Sara Soares, pero bueno, lo voy a dejar aquí con esta nota de ella y con una foto de sus últimos años. Y bueno, pues agradeceros vuestra atención y animaros a que pidáis sus obras, a ver si alguien se anima a sacarlas adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Socorro. Te nombramos profesora oficial del Ateneo Jovellano de Literatura, ¿te parece bien? Y nosotros encantadísimos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, yo sí quisiera hacerte una, aunque a lo mejor te parece un poco ignorante, pero bueno, si me lo aclaras te lo agradezco. Entre Sara, entre Carmen Ruiz Tilbe y Dolores Medio, aparte de que las unía Oviedo, porque creo que son autoras unidas por Oviedo, ¿qué diferencias o qué paralelismos hay entre ellas?
Bueno, yo diría que lo que les une, aparte de Oviedo, como bien dices, es que las tres ponen el énfasis en los derechos de las mujeres, ¿no? Las tres, cada una en su época y en su estilo, pero tienen un estilo bastante diferente también, ¿eh? Pero claro, Dolores Medio era mucho más combativa, ¿eh? Dolores Medio era, lo decía, era de izquierdas y sus personajes se debaten en ese ámbito, ¿no? Nosotros los Rivero, por ejemplo, si recordáis, ¿no? Entonces su visión de lo que fue la revolución del 34, la guerra civil en Oviedo, o sea, el Cerco de Oviedo, que lo trata mucho, claro, lo trata desde un punto de vista, ¿no? Y luego, pues, en fin, en todas sus novelas siempre aparece la parte política de manera muy activa, muy razonada también, ¿eh? No es una mujer tampoco que tenga una venda en los ojos, pero bueno, ella piensa, no sé si conocéis en Las Ratoneras, que es muy interesante Dolores Medio también, pero bueno, es una mujer de otra época, ella también de manera de ser, si la recordáis, ¿no? Dolores Medio era muy articulada hablando, muy vehemente, y además, bueno, yo la conocí de mayor, y ya también cuando eres ya mayor también dices las cosas más claramente. Sara es más elegante, diríamos, para todas estas cosas, ¿eh? Aunque ves que hace críticas a todo, siempre tiene algún personaje, bueno, pues que dialoga dialoga dialécticamente, ¿no? desde la otra parte. Es más, sus novelas, sus familias son más amplias también, ¿eh? Y luego, si acaso, Sara incide más en los problemas sociales y diríamos que en estos abusadores que hay siempre de, bueno, pues eso, el señorito que cree que porque tiene dinero, etcétera, ¿no? O el chulito, como este marido, que como soy guapo, pues oye, eso aparece más en Sara que en Dolores Medio, ¿no? Y luego Carmen Ruiz Silva, a mí me gusta mucho la parte que tiene de la transformación de lo rural. Es mucho más, aunque en Sonata para 12 manos tenemos una criada que viene de La Torres, que entonces era una parroquia, era un pueblo alejado del centro de Oviedo. Hoy en día llega el autobús municipal en 5 minutos. Pero ya Carmen Ruiz Silva se fija mucho más en el mundo rural y cómo ese mundo rural, cómo le choca luego cuando llega a la ciudad y el crecimiento de... Bueno, luego la última novela, ya lo veremos, pero ya es más de Oviedo solo. Carmen luego tiene muchas estampas también de época, del Fontán, o sea, de la plaza del Fontán, de la gente del Fontán, es más étnica, no sé si esa es la palabra que definirle su obra, pero Dolores Medio es más política, Sara más social y Ruiz Silva es más costumbrista, a lo mejor, aunque también es crítica social y todo, ¿no? Se estudian en la universidad las tres, porque desde luego encontrar sus obras es dificilísimo. O sea, puedes encontrar un libro perdido en una librería de viejo por casualidad. Por casualidad, porque a la venta no están en ningún sitio, por eso, ni siquiera por internet. Están un poco olvidadas por parte de la universidad. Que mira, es están muy olvidadas porque, aunque parezca lo contrario, el feminismo no llegó a la universidad, ¿eh? Yo soy soy un caso raro, no yo solo, sino nuestro grupo, Isabel Carrera, nuestros grupos de investigación. Tenemos un máster Erasmus Mundus, que es europeo, que fue el primero que hubo. Es decir, tiene ya mucha entidad, pero apartado. Nadie, no le apetece a la gente el entrar en esto. Y claro, lo que te dicen cuando preguntas, ¿no? Pero ¿cómo no dais a estas autoras en literatura española? Pues te dicen, bueno, claro, hay hombres muy buenos y no damos abasto. Entonces, como hay hombres muy buenos, pues, ¿no? Pues ¿qué necesidad? Yo leo hombres, yo leo lo que les digo, yo leo
igual autores que autoras, pero pienso que tenemos que andar a la paz, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene hacer una historia de la literatura donde nos falta toda esta gente? Pero bueno, yo soy optimista, ya tengo aquí a una discípula ya que viene pegando muy fuerte. La próxima conferencia. Yo enseguida me jubilaré, pero seguiré ahí. Bueno, ahora está muy de moda hacer titulares. Y yo tengo el de ahora. El feminismo aún no está en la universidad, yo creo que es fuerte. Es fuerte, exactamente. Es fuerte, pero es cierto, porque claro, no está porque la universidad pues es un conjunto de gente de la sociedad. Entonces, claro, los profesores pues se van educando. Bueno, quizá filología inglesa es, yo creo que precisamente por ser de inglés, es decir, porque nos obligó a salir fuera muy pronto, a practicar el idioma, a buscar material, porque antes aquí no encontrabas las obras en inglés, solamente había lo poco que se traducía. Claro, estoy hablando de los años 1970, 1980, ¿no? Pero entonces salías y estabas mucho más al día de lo que se estaba haciendo. Y tanto el Reino Unido entonces como Estados Unidos eran punteros en feminismo, en teoría crítica feminista, el feminismo social de Betty Friedan. Entonces veníamos, claro, con mucha... Claro, ¿dónde están las autoras? ¿Dónde está la visión de las mujeres? Pero esto no estaba pasando en literatura española, donde sería... Entonces, claro, si no las ves, pues no las echas de menos. Si no te paras a pensar... Pero yo soy optimista poco a poco, ¿no? Pero no, en la universidad como tal no está el feminismo todavía. Aunque hay muchísimas mujeres importantes. Ahora ya veis que se están revalorizando las mujeres en la ciencia, que parecía que la ciencia era solo cosa de hombres, y ahora la propia universidad, pues con Teresa Valdés, que es la que lo está moviendo, los premios ya empiezan también a las mujeres, los premios Princesa ahora ya siempre tienen alguna premiada. Nosotras siempre estábamos reclamando que mujeres desde nuestros grupos de investigación, de la parte de filología inglesa. Bueno, pues poco a poco vamos haciéndonos más visibles, porque estábamos ahí, si es que es muy sencillo, estábamos ahí, pues ¿por qué perderse toda esta capacidad? Veréis, si no las leísteis, las novelas, cuando las leéis, veréis cómo vais a disfrutar, tanto como con las del autor. Sí, ciertamente sí. Claro. Cualquiera de las tres. Exactamente. Y luego, bueno, pues ahora está de moda por otras razones, pero yo me alegro igual, doña Emilia Pardo Bazán. Sí. Cuando le dice, esta es contemporánea, ya, pero doña Emilia no es contemporánea. Y es estupenda, tiene novelas también buenísimas, tan importantes o más que algunos de los autores de su tiempo que sí que leemos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias de nuevo. Esperamos verte, creo que la próxima vez vendrás a hablarnos de Carmen Ruiz Firme. A la que quiero muchísimo también. Sí. Está bien, ¿no? Bueno, está un poco mejor. El otro día no lo pudo recoger. Es una pena, porque todavía no es tan mayor. Podría estar aquí disfrutando con nosotros y hablando ella de su obra. Sí, por supuesto. Bueno, decirles que el próximo viernes, en el vestíbulo de la segunda planta, tenemos la asamblea ordinaria de socios, donde el presidente presentará las cuentas del curso pasado y un poco las cosas, un poco resumen de lo que se hizo en el 2020, en este desgraciadísimo 2020. Y luego la próxima charla será ya el martes, aquí mismo, que se va a presentar en acto los perfiles poéticos de Julio Rodríguez,
que es un recital en torno al Día Mundial de la Poesía, que ya pasó, pero tuvimos que trasladarlo por razones de agenda al martes, día 30. Intervendrá el propio poeta, repito, Julio Rodríguez. Y nada más, que tengan un final feliz de día y ya está, cuando ustedes quieran.